Primero, la casa. En una calle tranquila de Long Island, detrás de una fachada casi perfecta y de dos ventanas que parecen ojos, hay una historia que no terminó con una masacre. Porque lo más inquietante de Amityville no es solo lo que ocurrió el 13 de noviembre de 1974, cuando 6 miembros de una misma familia fueron asesinados dentro del 112 de Ocean Avenue. Lo que vuelve este caso inolvidable es lo que vino después, cuando otra familia entró creyendo que había comprado una oportunidad única y salió apenas 28 días más tarde, convencida de que algo dentro de esa casa no quería dejarlos vivir en paz. Hay detalles que suenan imposibles, otros que parecen demasiado precisos para ignorarlos, y uno en especial que sigue persiguiendo esta historia. Una hora exacta, repetida noche tras noche, como si la casa recordara. Un año antes, la tragedia. Ronald DeFeo Jr. asesinó a sus padres y a sus 4 hermanos mientras dormían en esa misma propiedad de Amityville en el estado de Nueva York. El crimen sacudió al país y dejó la casa marcada para siempre. Cuando la familia Lutz apareció tiempo después y la compró por un precio sorprendentemente bajo, sabía que entraba a un lugar con pasado oscuro, pero no imaginaba que ese pasado se sentiría tan presente. George y Kathy Lutz llegaron con sus hijos, muebles, planes y la esperanza de empezar de nuevo. La ganga parecía obvia. Una casa grande, hermosa, frente al agua. Pero ahí estaba la pregunta que muchos se harían después. Cuando un hogar se vende demasiado barato, ¿qué exactamente está incluido en el precio? Todo empieza normal. Los primeros días, según su testimonio, no fueron una película de horror, sino una mudanza cansada. Cajas apiladas, habitaciones por ordenar y la sensación extraña de habitar un espacio donde otros habían muerto. Esa incomodidad por sí sola puede explicarlo casi todo, pero entonces surgieron hechos que, según contaron, dejaron de parecer sugestión. George comenzó a sentirse pesado, irritable, como si la casa lo desgastara más rápido que a los demás. La temperatura bajaba en ciertos rincones sin motivo claro. Había una presión difícil de describir, y en el sótano, entre paredes y estructuras que aún no conocían del todo, apareció una anomalía que más tarde se volvería central, una pequeña habitación oculta pintada de rojo intenso que, según se reportó, no figuraba en los planos conocidos de la vivienda. Luego llegaron las señales. Aquella habitación roja del sótano no era simplemente un cuarto extraño. Para los Lutz, era un punto de inquietud constante, como si el ambiente cambiara en cuanto uno se acercaba. No era solo el color, ni el hecho de que estuviera escondida, sino la sensación de estar ante algo que no debía estar ahí. Mientras intentaban acostumbrarse, comenzaron a notar olores repentinos de putrefacción en zonas donde no había basura, humedad evidente ni explicación inmediata. A veces aparecían y desaparecían sin dejar rastro. Lo inquietante es que esos episodios no eran aislados, sino parte de un patrón que parecía ir estrechando el cerco. La casa no se limitaba a incomodar, empezaba a intervenir en su rutina. Después vino el invierno imposible. En medio del frío, cuando no debería ocurrir, los Lutz reportaron enjambres de moscas concentradas en una habitación. No una o dos, muchas. Suficientes para convertir una rareza en una escena perturbadora. Abrían ventanas, las espantaban
Intentaban limpiar y volvían. El contraste hacía la imagen más dura. Afuera, Long Island en invierno. Adentro, insectos pegándose al vidrio como si algo los llamara. Y ahí la historia cambia de escala, porque una cosa es una casa con mala energía y otra muy distinta es un fenómeno físico, visible, molesto, concreto. Pero todavía faltaba un detalle más difícil de explicar, uno que no apareció en una pared ni en el sótano, sino en la oscuridad de una ventana, observada desde afuera. Y entonces, los ojos. En una de las noches más citadas del caso, según el relato de Kathy Lutz, se vieron 2 puntos rojos brillando desde una ventana de la casa, como si alguien o algo estuviera mirando desde adentro. La imagen quedó grabada porque tocaba un miedo primitivo, no el de escuchar un ruido, sino el de sentir que te observan. Algunos lo interpretaron como reflejos, otros como una confusión visual en medio del agotamiento. Pero dentro del relato de los Lutz, esos ojos no eran un detalle aislado, eran parte de una presencia que parecía ganar forma. Paredes que resumaban una sustancia verdosa, olores que surgían de la nada, moscas en invierno, una habitación roja escondida, y en medio de todo eso, George comenzó a sufrir algo todavía más preciso. Paredes que resumaban una sustancia verdosa, olores que surgían de la nada, moscas en invierno, una habitación roja escondida, y en medio de todo eso, George comenzó a sufrir algo todavía más preciso. La hora lo cambió todo. Noche tras noche, George Lutz decía despertar exactamente a las 3:15 de la madrugada. No alrededor de esa hora, no de vez en cuando, exactamente a las 3:15. Y ese dato golpeó con fuerza, porque, según la narrativa del caso, esa coincidía con la hora aproximada de los asesinatos cometidos por Ronald DeFeo Jr. En una historia así, la precisión importa. Puede ser casualidad, puede ser obsesión, puede ser un reloj interno alterado por el estrés. Pero cuando una persona empieza a abrir los ojos a la misma hora una y otra vez, en la misma casa donde ocurrió una masacre, el efecto psicológico es devastador. George empezó a dormir peor, a cambiar de humor, a aislarse, a quedarse mirando espacios vacíos con una mezcla de rabia y agotamiento. Lo que fuera que estaba pasando ya no parecía externo, empezaba a meterse en él. Poco a poco, la familia se quebraba. Kathy intentaba sostener la normalidad, proteger a los niños y convencerse de que todo tenía una explicación. Pero entonces, según su testimonio, los episodios se intensificaron. La sustancia verde aparecía resumando de ciertas superficies como si la casa transpirara algo corrupto. Los malos olores se volvían más invasivos. El miedo ya no se quedaba en una habitación concreta, sino que viajaba con ellos por toda la casa. Lo más duro en este tipo de relatos no es solo ver algo extraño, sino notar que la vida cotidiana deja de ser segura. Dormir deja de descansar. Una puerta cerrada deja de tranquilizar. El sótano deja de ser sótano. Y el punto más delicado es este: cuando cada miembro empieza a vivir el mismo espacio como una amenaza, la casa deja de ser refugio y se convierte en un enemigo invisible. El límite llegó rápido. 28 días después de haberse mudado,
Los Lutz abandonaron la casa y dejaron atrás gran parte de sus pertenencias. Ese detalle suele pesar mucho en el imaginario del caso, porque irse no fue presentado como una decisión lenta o racionalmente calculada, sino como una huida. Dejaron ropa, objetos y parte de una vida recién instalada. Y ahí aparece una de las razones por las que Amityville no se apagó con el tiempo. La sensación de que si todo hubiera sido una invención sencilla, habría sido más fácil quedarse, vender la historia más tarde o administrar el miedo. Pero ellos se fueron enseguida. Claro, eso no demuestra por sí solo que hubiera una fuerza sobrenatural. Sin embargo, sí muestra que la experiencia, real o percibida, fue lo bastante intensa como para romper el proyecto familiar en menos de un mes. Después vino la exposición. El caso empezó a circular, atrajo investigadores, periodistas, curiosos y especialistas de todo tipo. La historia se documentó en entrevistas, libros, reconstrucciones y con el tiempo, en una larga cadena de películas que multiplicaron la fama de la casa hasta convertirla en la casa embrujada más conocida de Estados Unidos. Pero antes del cine y del mito, hubo un punto que llamó la atención del público. George y Kathy Lutz pasaron pruebas de polígrafo relacionadas con su relato. Eso no equivale a una confirmación de fenómenos paranormales, ni convierte cada detalle en un hecho indiscutible. Lo que sí hace es reforzar una idea más incómoda. Ellos parecían convencidos de que decían la verdad. Y a veces, en casos como este, lo más difícil no es probar lo imposible, sino explicar por qué alguien sostendría un relato tan extremo bajo examen. Pero también están las dudas. Los escépticos llevan décadas señalando contradicciones, exageraciones y posibles intereses económicos alrededor del caso. Algunos consideran que Amityville fue amplificado por el contexto, por el trauma previo de la casa y por la oportunidad comercial que ofrecía una historia tan poderosa. Otros creen que la sugestión puede explicar gran parte de lo ocurrido. Mudarse a una vivienda marcada por un crimen brutal, dormir mal, vivir tensión familiar y reinterpretar ruidos, olores o sensaciones como algo sobrenatural. Incluso la famosa hora de las 3:15 podría tener una explicación psicológica una vez que la idea queda sembrada. Y sin embargo, el caso resiste, no porque sus dudas desaparezcan, sino porque, aún cuestionado, sigue dejando una impresión difícil de borrar. Hay historias que se derrumban cuando aparece el escepticismo. Amityville, en cambio, parece alimentarse de esa disputa. Esa es la herida abierta. Por un lado, tenemos una casa donde ocurrió una masacre real, un dato histórico tan brutal que basta para contaminar la memoria del lugar. Por otro, una familia que aseguró haber vivido fenómenos aterradores, moscas en pleno invierno, una sustancia verde que brotaba de las paredes, olores de putrefacción, una habitación roja escondida, ojos rojos en una ventana y despertares repetidos a las 3:15 de la madrugada. Entre ambos extremos se mueve todo el caso, hechos comprobables, testimonios difíciles, interpretaciones opuestas y una fama que terminó por deformarlo todo. Tal vez esa sea la razón de su fuerza duradera. Amityville no ofrece una respuesta cómoda, obliga a elegir entre explicaciones imperfectas, y lo más inquietante es que ninguna consigue cerrar por completo la puerta. Al final, queda la imagen, una casa inmóvil frente al agua, una familia enterrada, otra familia huyendo y una dirección que todavía hoy provoca una reacción inmediata en quien la escucha. Quizá la verdad completa se perdió entre el trauma, la memoria, el miedo y el negocio del misterio. O quizá, precisamente por eso, esta historia sigue viva,
porque toca ese punto donde lo humano y lo inexplicable se rozan sin resolverse del todo. Si esta historia te dejó pensando, dale like y suscríbete para más casos como este. ¿Qué detalle te parece más difícil de explicar y cuál sería tu hipótesis?